Hola de nuevo, bienvenidos todos ustedes, estudiantes, a este curso de Epístolas Paulinas. Es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir todo lo interesante que vamos a estar estudiando a través de las cartas del apóstol Pablo. Una vez más, les recuerdo mi nombre, soy el doctor Carlos Ernesto Ducán, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Así que vamos a tener esta primera clase, en donde vamos a ver algún panorama general, unos pequeños antecedentes con respecto a quién era Saulo, quien después fue apóstol Pablo, cuáles fueron los escritos, aproximadamente en qué tiempo los escribió, y vamos a terminar esta primera clase viendo un poquito acerca de la estructura de sus cartas. Pero bueno, estamos listos para empezar. Yo deseo que usted ya tenga en sus manos o en sus aplicaciones la guía de estudio de esta primera clase. Nos vamos a ir basando de ellos para que no perdamos el hilo, ¿verdad? Y la continuidad de lo que vamos a estar estudiando. Pero antes de empezar en este día, esta primera clase, yo les invito por favor a que hagamos una oración para pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos ilumine, abra nuestros corazones y nos permita comprender todo lo que vamos a estudiar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde, en este día, este tiempo que vamos a estar para aprender. Sabemos, Señor, que al estar dictando este curso de Epístolas Paulinas, no solamente los estudiantes aprenden, sino nosotros también que enseñamos, también aprendemos, porque tu palabra es rica. Tus enseñanzas son de verdad tan refrescantes y nutritivas para nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos ilumines y que podamos comprender este curso con sencillez y que lo podamos también practicar, todo lo que ahí vamos a encontrar, ponerlo como un estilo de vida en nuestras vidas. Señor, estamos listos para empezar esta clase. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como nosotros ya hemos visto un poquito en el video introductorio, podemos darnos cuenta que Pablo, el gran apóstol, antes de ser Pablo, pues él era conocido como Saulo. Y Saulo, pues obviamente tenía ciertas características. Entonces, lo primero que nosotros vamos a estar estudiando en esta hora es precisamente cómo es Saulo. ¿Quién era Saulo? Quien posteriormente, al momento de su conversión, ahora es el gran apóstol Pablo. Si usted tiene sus guías, vamos a la página número 1, en donde dice introducción, punto número 1. ¿Quién es Saulo de Tarso o el apóstol Pablo? Bueno, una de las cosas que tenemos nosotros que entender es que en la Escritura, especialmente en el libro de Hechos, se nos relata parte de la vida de este hombre. Se nos relata parte de sus acciones, parte de las cosas que él estuvo realizando antes de su conversión, y se nos dan algunas ideas y algunas indicaciones con las cuales nosotros podemos hacer una pequeña biografía de lo que es Saulo. En primer lugar, ¿quién es Saulo de Tarso? Bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? Fue una persona que nació en Tarso, una parte de una comunidad que se llama Cilicia, y Tarso en la actualidad es lo que se conoce como Turquía. Pero también Saulo era hijo de padres judíos. Él venía perteneciente a la tribu de Benjamín. Así que su linaje obviamente era judío, era educado en las leyes judías, ceremonias, rituales judíos. Y su formación de Saulo en la parte teológica, bíblica, pues era obviamente encaminado a las cosas del Señor. Pero también hay algo interesante.
que dentro de lo que es Saulo de Tarso, él dice que de acuerdo a la ley, él era un fariseo. Ya sabemos que los fariseos eran muy estrictos, muy exigentes en la observancia de la ley. Y por eso él dice que como fariseo, él también era perseguidor de la iglesia. Cuando hablamos de ser perseguidor de la iglesia, estamos hablando acerca de que él iba en contra de aquellos que decían ser cristianos, pero que no cumplían a la perfección con la ley. Para el apóstol Pablo, todo aquel que decía ser cristiano tenía que cumplir a la ley al 100%. Si no lo cumplían, entonces era merecedor de poder apresarlo, de poder llevarlo a juicio, de poder inclusive atentar contra su vida. Recordemos que Saulo estuvo presente, estuvo asintiendo la muerte de Esteban. Y podemos entender que Saulo, en su formación teológica, estuvo bien educado, bien enseñado. Él tuvo su formación teológica bajo los pies de Gamaliel. Pero volvemos al mismo punto. Él dice, soy fariseo, soy perseguidor de la iglesia. Cuando dice perseguidor de la iglesia, no estamos refiriéndonos tampoco a que él perseguía a un grupo de un edificio, sino en el entendimiento bíblico, la iglesia son todos aquellos que han nacido de nuevo. Son todos aquellos que han sido redimidos por Cristo. Entonces, Saulo perseguía a aquellos que han dicho que son seguidores de Cristo, pero que no cumplían con la ley. Pablo en este momento estaba viendo más la ley que lo que Jesús mismo enseñó, que era la gracia. Él no estaba actuando por gracia. Él estaba de manera intachable o irreprensible, buscando esa fidelidad de la ley. Por eso, Pablo también se consideraba intachable de acuerdo a la justicia de la ley. O sea, él se creía como lo máximo. Yo cumplo con la ley y como yo cumplo con la ley, quiero que todos los demás hagan lo mismo. ¿Dónde podemos ver estas características del apóstol Pablo? Bueno, en la misma carta que él escribe a los filipenses, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, él dice lo siguiente, y se los voy a leer en la versión Reina Valera 60. Filipenses 3, 5 y 6 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aunque después Saulo, ¿verdad? El apóstol Pablo en este entonces sigue diciendo que muchas cosas que él consideraba como ganancia, ahora ya no las tiene. Pero él dice que todo lo que él consideraba como algo bueno, como algo preciado, como el oro más valioso, él lo ha tenido por pérdida, porque encontró verdaderamente lo que sí era valioso, el amor de Cristo. Es por esa razón que también vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículos 4 y 5, lo que él también expresa. Y él aquí está hablando acerca de su vida de joven. Repito, Hechos 26, 4 y 5, está ya en sus guías. Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pero en el versículo 4 dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, aquí en el versículo 4, versículo 5, Pablo está diciendo, desde mi juventud yo me crecí con los judíos. Soy judío. Yo conozco perfectamente la ley de Dios. Yo conozco
todos los rituales, todas las ceremonias, yo participaba en todas las fiestas de mi nación. Pero también deben ustedes saber que yo también viví como fariseo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. Así que Pablo está haciendo una reflexión y un análisis de lo que era su vida, de lo que fue su vida antes de venir a los pies de Cristo. Sin embargo, este era Saulo de Tarso. Pero, como sabemos que Saulo era uno de los escogidos por Dios para ser instrumento útil en sus manos, vemos entonces que Saulo tiene su conversión. Y esto lo vemos nosotros expresado siempre en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Convertido Saulo, camino a Damasco. Ahora lo interesante, Saulo iba a perseguir cristianos, inclusive él quería entrar a Damasco porque sabía que había un grupo de cristianos que se reunían y se congregaban. ¿Cómo es que Saulo consiguió cartas del Imperio Romano para poder tener esas acciones? Porque Saulo también, aparte de ser judío, él también tenía la ciudadanía romana. Pero Saulo no solamente era un ciudadano romano, sino él también tenía un negocio de tiendas. Y ese negocio de tiendas le permitía tener relaciones internacionales. Ese negocio de tiendas de Pablo era obviamente maquilar, fabricar tiendas de campaña. Pero esas tiendas de campaña no eran vendidas a cualquier persona, no eran vendidas a particulares, sino eran vendidas precisamente a gobiernos de comunidades de alrededor, porque eso lo utilizaban para los ejércitos. Cuando iban al campo de batalla, cuando se iban a los lugares donde iban a combatir, tenían que establecerse y tenían que utilizar casas de campaña. Eso es lo que hacía Pablo. Saulo vendía las casas, tenía muchas relaciones, no solamente con otras naciones, tenía relaciones también muy fuertes con altos mandos, altas autoridades del Imperio Romano. Por eso con facilidad a él le entregaban la autorización por medio de cartas para que vaya y empiece a perseguir cristianos. De alguna manera, podemos pensar que eso también era de un interés particular del mismo imperio. Sin embargo, cuando leemos nosotros Hechos capítulo 9, nos damos cuenta que no había entrado a la ciudad, estaba todavía a punto de entrar a la ciudad cuando, dice la Escritura, le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es verdad que Saulo no estaba persiguiendo a Cristo en su naturaleza física humana, pero debemos entender que el hecho de estar persiguiendo a cristianos, aquel que persigue a un cristiano persigue a Cristo mismo. Es por eso que el Señor le pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estás persiguiéndome a mí porque yo moro en el corazón de estos hijos míos a quien tú quieres apresar. Y por eso en el versículo 5 del capítulo 9 de Hechos, Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Tal pareciera que Saulo no sabía a quién le estaba hablando, ¿verdad? Pero esa es una pregunta válida. ¿Quién eres, Señor? Porque esto sirvió para que Jesús le volviera a reafirmar que el que le estaba hablando antes de entrar a la ciudad era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era aquel hombre que caminó sobre la tierra, que cumplió un ministerio público y que dio su vida en sacrificio en la cruz del Calvario para darle perdón, redención al hombre pecador. Por eso dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, tú me estás persiguiendo a mis hijos, estás persiguiendo a mi iglesia, estás persiguiendo a los cristianos.
Estás dando golpes contra la pared porque no vas a poder. Y hoy, dice el Señor, hoy te he escogido a ti. Y este es el día que yo he dispuesto para que tú vengas arrepentido a mis pies. Por eso, en Hechos 9 se nos relata que Saulo fue convertido a Cristo camino a Damasco. Pero también esta conversión sirvió para que Saulo entienda, crea y acepte por privilegio esta misión que el Señor le estaba encomendando. Así que Saulo se convierte ahora en un siervo de Cristo para evangelizar a los judíos y a los gentiles. Hechos 9, versículo 15 y versículo 20 dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesús se lo estaba encomendando a Ananías y le dijo: ve a la ciudad, porque ahora he llamado a Saulo. Y Saulo estaba ciego y estuvo así por 3 días. Y es que Jesús le dijo a Ananías: ve con ese hombre, porque instrumento es para mí. Así que Saulo se convierte en un servidor de Cristo. Y déjenme decirles algo, que cuando Saulo se convierte al Señor, con esa misma valentía, con ese mismo coraje, con esa misma pasión con la cual él iba, perseguía y apresaba cristianos, ahora, con esa misma pasión, empieza a proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero también, dentro del ministerio, ahora sí, del apóstol Pablo, él se consideraba no como uno de los otros apóstoles que caminaron con Jesús, sino que él se consideraba como el más pequeño de los apóstoles. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla y leer conmigo. Primera carta a los Corintios 15, versículos del 9 al 11. Primera carta de los Corintios a los Corintios 15, del 9 al 11. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Es impresionante que cuando el Señor transforma la vida de las personas tienen un cambio impresionante, pero ese cambio no lo hacen por sí solas. Ese cambio es obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que podemos aprender en esta parte, en esta primera parte, donde vemos su pequeña biografía de Saulo, de quién era antes y quién es ahora? Bueno, podemos aprender que no existe ningún corazón, por muy duro que sea, que no pueda ser quebrantado y que no pueda ser transformado por Cristo. Pero también podemos aprender que cuando Cristo nos da de su gracia, que cuando Cristo nos da de su perdón, nosotros experimentamos ese regalo maravilloso del Señor, entonces, como servidores, sentimos el deseo de dar a conocer el único evangelio que da salvación. Y al igual que el apóstol Pablo, porque él también dijo, ¿verdad? En muchas de sus enseñanzas, en sus cartas a iglesias, él decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero él no estaba hablando acerca de que lo imiten en su carácter, en su temperamento, sino él estaba diciendo: imítenme a mí
en esta pasión que yo tengo por proclamar la verdad. Así que ahora que estamos estudiando las epístolas paulinas, debemos retomar eso. Yo les invito a retomar eso. Ahora ustedes que están siendo parte del alumnado, yo les invito a que sintamos esa pasión por enseñar, por predicar, por dar a conocer las buenas nuevas, porque el Evangelio es lo único que cambia y transforma la vida de las personas. Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido por predicar a Cristo. Pablo pasó de estar posiblemente en una situación menos complicada, quizá un poquito más cómoda, ¿verdad? En su vida como fariseo, como Saulo de Tarso, a pasar a tener una vida en Cristo, pero una vida sumamente difícil. Porque de acuerdo a todo lo que el apóstol Pablo vivió, no fue una vida fácil. Al final sabemos nosotros que la vida cristiana no es fácil, que en la vida cristiana hay mucho sufrimiento, pero nada de ese sufrimiento se compara con la gloria futura que el Señor ha dispuesto para nosotros. ¿Cuántas veces no fue Saulo antes encarcelado? ¿Cuántas veces no fue apedreado? Tuvo que estar viajando, naufraga, lo muerde una serpiente. Cuando él estaba predicando para que no lo puedan agarrar y todo, lo tuvieron que bajar también a través de una canastilla, una cesta desde un segundo piso. Entonces, el ministerio del apóstol Pablo fue impresionante. Fue productivo porque en su corazón estaba siempre que Dios sea glorificado. Así que en esta primera parte podemos darnos cuenta cómo fue la vida de Saulo y ahora tenemos una nueva criatura, tenemos una nueva persona, ¿verdad? Llamado el apóstol Pablo. Bueno, lo segundo que tenemos, si usted tiene sus guías, en la página número 2 de sus guías, tenemos allá un síntesis cronológico. Síntesis cronológico de sus epístolas. Es difícil y complicado poder tener una fecha o unas fechas exactas para los escritos de cada carta. Así que lo que nosotros vamos a hacer es simplemente ver un poco acerca de lo más cercano posible a las fechas, con algunos eventos en particular que vivimos y vieron en las cartas y en la vida de Pablo. Dice allá en el síntesis cronológico, si usted tiene sus guías a la mano, el inciso A. Cartas escritas durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Aproximadamente estamos hablando de que este viaje misionero el apóstol lo realizó entre el año 50 al 53 después de Cristo. Y lo que apreciamos allá es que en ese entonces bien el apóstol pudo haber escrito la primera carta a la iglesia de Tesalónica y también la segunda carta a la iglesia de Tesalónica, lo que conocemos en nuestra Biblia como primera carta a los tesalonicenses. ¿Dónde podemos tener nosotros la idea de que muy probablemente fue en esta fecha? Porque en Hechos 17, versículos del 1 al 3, se nos dice lo siguiente. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces aquí nos da la idea de cuándo él pudo llegar a Tesalónica. En el año aproximado entre el 50 al 53,
Y es donde entonces él escribe a esta iglesia en particular. Pero también el apóstol Pablo hizo un tercer viaje misionero. Recuerden que fueron 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. En el primero, pues obviamente no escribió nada. En el segundo, escribe a la iglesia de Tesalónica. En el tercer viaje misionero, que fue en fechas aproximadas del año 54 al 58 después de Cristo, escribe por lo menos 4 cartas. La primera carta a la iglesia de Corinto, la segunda a la misma iglesia de Corinto, la carta a los de Galacia, la carta a los Gálatas y la carta a los romanos. Cabe destacar que estas cartas son dirigidas a una iglesia en particular. Y dentro del contenido de estas cartas, el apóstol Pablo va atacando o va tratando de dar consejos, dar enseñanzas con algunas problemáticas en particular, pero también con aspectos doctrinales para fortalecer la vida de estas iglesias. Por ejemplo, aunque lo vamos a ver con más detalle, la carta a los romanos. Muchos piensan o lo han tomado como si fuese un libro teológico. Muchos piensan que la carta a los romanos lo pueden usar como si fuese un libro para enseñar en el seminario todos los aspectos doctrinales. Es verdad que la carta a los romanos tiene mucho de la doctrina, pero no debemos perder de vista que Romanos no es un libro. Romanos es una carta. Y como carta, el apóstol Pablo le escribió para tratar asuntos de suma importancia para la vida de esta iglesia, mucho más por el contexto donde se encontraba y en el lugar donde estaba situada. Y por eso es importante. Pero es una carta. Entonces, después del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, nosotros encontramos que Pablo tuvo un primer encarcelamiento en Roma. Aunque este encarcelamiento en realidad fue un arresto domiciliario. Fue una prisión, pero no estaba en la cárcel como tal, sino estaba en una casa. De ahí no podía salir. Pero tenía la ventaja de que aún como arresto domiciliario, él con libertad podía predicar acerca del Evangelio. Él podía predicar porque estaba en una casa con limitantes. No podía salir, pero sí podía llegar gente a verlo. Él podía atender a las personas y darles a conocer el Evangelio. Este primer encarcelamiento de Pablo en Roma aproximadamente se dio del año 59 al año 63 después de Cristo. Y en este tiempo, Pablo pudo escribir la carta a los colosenses, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Éfeso, la carta a los Efesios. También una de las cartas pastorales de Pablo, que fue a Filemón. Y también la carta a la iglesia de Filipos, la carta a los filipenses. ¿Qué dice la Biblia, al menos cuando estuvo Pablo en este primer arresto, en este primer encarcelamiento, aunque como dije fue un arresto domiciliario? Hechos 28, 30 y 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bueno, él pudo escribir estas cartas en este momento, en este tiempo. Pero bueno, después Pablo fue liberado, ya tuvo un tiempo un poquito más de tranquilidad, pero Pablo fue arrestado, ahora sí, en una segunda oportunidad, una segunda ocasión. Vuelve a ser encarcelado en Roma, pero él escribió algunas cartas más.
Y estas cartas las escribió después de su liberación del primer encarcelamiento y durante su segundo encarcelamiento en Roma. Aproximadamente estamos hablando de los años 64 al 67 después de Cristo. En su guía, en la página 3, ahí están las 3 cartas que Pablo escribe en este periodo de tiempo, entre su liberación del primer encarcelamiento y durante su segundo encarcelamiento. Las cartas que escribe básicamente son cartas pastorales. La primera carta a Timoteo, la carta dirigida a Tito y la segunda carta dirigida a Timoteo. Es muy probable que Pablo fuera detenido en Troas y llevado nuevamente a Roma para ser encarcelado. En esta ocasión, a diferencia del primer encarcelamiento, sí Pablo tuvo mayor restricción. Estuvo muy limitado, muy restringido, no podía predicar el evangelio como lo hizo en la primera ocasión. Pero eso no le quitaba la pasión de dar a conocer a Cristo como el Señor y Salvador. Bueno, vamos a estar hablando con más detalle de cada una de las cartas. Vamos a estar hablando poco a poco en el contenido de cada carta. Cada carta tiene sus temas particulares, tiene temáticas específicas, tiene también puntos doctrinales, pero en todas las cartas siempre está presente el Evangelio de Cristo. Y algo importante que no debemos perder de vista, que las cartas del apóstol Pablo también están incluidas dentro de esa unidad que está a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de todos los libros de la Biblia, en donde se nos da a conocer el plan redentor de Dios. Recordemos que de Génesis a Apocalipsis, ahí podemos encontrar el plan redentor de Dios. ¿Qué es lo que nosotros encontramos a través de todos los libros de la Biblia? Encontramos la creación, encontramos la caída del hombre, encontramos también la redención del hombre, que es lo que necesita para poder ser redimido, y finalmente encontramos la glorificación, el hecho de que el Señor nos va a dar a nosotros cuerpos glorificados para entrar con Él en gloria. Así que las epístolas paulinas también están incluidas dentro de todo este paquete que llamamos plan redentor, porque siempre nos van a dar enseñanzas que están enfocadas al verdadero evangelio, a la salvación, a la santidad, a la santificación y muchas de las doctrinas que nosotros debemos conocer o quizá ya conocemos. Esto lo vamos a estar estudiando conforme vayamos nosotros avanzando y viendo con más detalle carta por carta. Bien, así que ya tenemos en esta clase nuestros 2 primeros puntos, ¿verdad? El primero, que hablamos acerca de Saulo y luego apóstol Pablo. Esta segunda, en cuanto a sus tiempos de escritura de sus cartas. Y vamos con la tercera, que es la parte en la cual también nos vamos a concentrar para poder entender un poquito mejor cada una de las cartas. Me estoy refiriendo obviamente al punto número 3, en la página 3 de sus guías, a la estructura de las cartas paulinas. Cuando hablo de estructura todos nosotros hemos escrito alguna carta, ¿verdad? Y en la carta no solamente ponemos lo que queremos decir o lo que queremos expresar. Si nosotros vivimos de un lugar a otro, de una comunidad a otra, de un país a otro, y queremos enviar una carta, pues obviamente tenemos que hacer la carta, tenemos que ponerla en un sobre aéreo, poner allá el nombre de quien envía la carta, poner también el destinatario a quién va dirigida la carta, y en el contenido de la carta al final pues ponemos atentamente el nombre de quien la hace y quien la envía. Ahora con la tecnología ya no hacemos eso, ¿verdad? Ahora con la tecnología es más fácil mandar un mail o mandar ya un WhatsApp o no sé,
hay mucha tecnología en la cual ya ni siquiera escribimos, ya no necesitamos los sobres aéreos. Pero en el tiempo del apóstol Pablo no existía ni correo electrónico, no existía WhatsApp, no existía Twitter, no existía Instagram, no existía nada de eso. Así que él, al escribir sus cartas, también las escribía teniendo una estructura que no debemos nosotros perder de vista, porque lo vamos a estar viendo en cada una de las cartas a las iglesias y también a las pastorales que él hizo. Número 1, ¿qué es lo primero que encontramos en las estructuras de las cartas paulinas? Lo primero que el apóstol Pablo tiene allá es la salutación. Salutación, que es donde él se está dando a conocer, donde se está identificando, donde también dice a quién le dirige esta carta, les da un saludo y en esta salutación hay una oración, un deseo o un agradecimiento. En otras palabras, palabras de bendición. Muchas veces hay que tener en cuenta esto, porque es importante poder entender esta estructura. No sé si a ustedes, ¿verdad?, les ha pasado en las iglesias en donde ustedes asisten, en donde ustedes se congregan, que cuando dicen salutación, piensan que es dar la bienvenida. Vamos a tener las palabras de salutación. Y pasa la persona y les dice: hermanos, amados míos, sean todos ustedes bienvenidos a la casa de Dios. La salutación no es una bienvenida. La salutación no son palabras de bienvenida al pueblo. Las palabras de bienvenida se pueden hacer en otro momento. La salutación son palabras de bendición, pero que vienen implícitas en estas palabras. ¿Quién las dice? ¿A quién se las dice? ¿Y qué bendiciones tiene? Y de paso también un saludo. Por ejemplo, algunos ejemplos que podemos ver. La carta, por ejemplo, a Filipenses. Su salutación. Pablo y Timoteo. Identifican como autores. ¿A quién? Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y termina la salutación, por ejemplo, a esta epístola que estamos viendo de Filipenses, diciendo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, esta salutación forma parte introductoria de todas las cartas del apóstol Pablo. Algunos ejemplos más que quiero compartirles, si ustedes lo pueden ver de la misma escritura, la misma Biblia que tienen ahí. Por ejemplo, su salutación a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue hablando también de su otra salutación. Pero vemos en Corintios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es una salutación. Si queremos personalizarlo, ¿verdad? Y podemos hoy en día dar una salutación a la iglesia, ¿qué podríamos pensar como ejemplo? Les voy a poner un ejemplo de una de las iglesias de aquí, de nosotros, de las que tenemos. Podría yo pensar en esto, haciendo uso de esta estructura del apóstol Pablo. Dice: Carlos, tu servidor, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Humán, Yucatán, con todos los santos que están allá. Gracia y paz sea a vosotros,
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es una salutación. Si se dan cuenta, no tiene nada que ver con palabras de bienvenida. Un último ejemplo para nosotros, y esto lo podemos ver aquí, ahora sí, a una de las cartas pastorales. Por ejemplo, la salutación a Timoteo. En su segunda carta, el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Así que, en su parte introductoria de las cartas, nos vamos a dar cuenta que las salutaciones son muy importantes. Porque allí Pablo, repito una vez más, como está en sus apuntes, ¿verdad? En sus guías, se identifica. Está dando a conocer quién está enviando la carta. Pero si nos damos cuenta, no solamente está diciendo Pablo, sino pone su nombre y después pone la labor o el ministerio que tiene. Apóstol del Señor Jesucristo. En algunas enfatiza, no por gracia, o sea, no porque yo quise ser apóstol, sino soy apóstol por gracia, no por mérito. Soy siervo del Señor porque Él me llamó. Y después dice, ¿hacia quién va dirigido? Los destinatarios. A las iglesias de Galacia, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Filipo, a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y en las pastorales pues se dirige a Timoteo, a Tito, ¿sí? Entonces, esta salutación va acompañada con el saludo y al final con una palabra de bendición. Gracia y paz a vosotros. O deseo que el Señor les colme de bendiciones, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, esta primera partecita es lo que forma parte de su encabezado, por decirlo de alguna manera, de la carta. Empieza con una salutación. Después, entonces empieza a desarrollar el apóstol Pablo todo el contenido de la carta. Todo lo que él va a decir, todo lo que él va a expresar. Si hay algún problema en alguna iglesia en donde él tenga que intervenir con consejos, con palabras o con maneras de cómo solucionarlas, todo esto va a estar incluido en el contenido de la carta. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, cuando veamos a detalle esta carta, vamos a darnos cuenta que hay muchos aspectos doctrinales. Obviamente por el ambiente, por el contexto en el cual se estaba desarrollando la iglesia de Roma. Pero, aunque es mucho aspecto doctrinal, tiene enseñanzas que van a fortalecer la vida de esos cristianos que estaban ahí. Las situaciones de la iglesia de Roma no eran las mismas situaciones que la iglesia de Corinto. Los problemas son diferentes. Las circunstancias son diferentes. Y por eso el apóstol Pablo centra su atención en temas específicos para cada una de sus cartas. Y ese es el contenido de su carta. Al final, pues termina, ¿verdad?, la epístola con un saludo y obviamente con su despedida final. Si hablamos, por ejemplo, de la iglesia a Tesalónica, segunda carta a los tesalonicenses, por ejemplo, al final de la segunda carta, Pablo termina con una bendición. En 2 Tesalonicenses 3, 16 al 18 dice: Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Siempre, al finalizar sus cartas del apóstol Pablo, terminando el saludo, terminando ya la despedida, siempre termina con un así sea, que es lo que significa la palabra amén. Entonces,
Ya que tenemos este panorama general, podemos ahora sí concentrarnos a estudiar cada carta del apóstol Pablo con esos temas interesantes e importantes que le fue escrito a cada una de estas iglesias en particular, pero sin perder de vista todo lo que es la estructura de cada carta, sin perder de vista el por qué se escribió, sin perder de vista la pasión que tenía Pablo por escribir, pero ante todo, siempre consideraba el apóstol Pablo a estas iglesias como iglesias que están cimentadas y que están fundamentadas y fundadas en la roca, en la piedra angular, que es Jesucristo. Así que haciendo un repaso de lo que acabamos de ver en esta primera clase, recordemos quién era Saulo de Tarso. Y después viene a ser el apóstol Pablo. Él cumplió perfectamente con todos los rituales y los requerimientos de la ley desde que era pequeño. Fue enseñado en los caminos del Señor. Pero pues había dureza en su corazón porque estaba muy afianzado, muy aferrado a la ley. Pero Dios lo hizo una nueva criatura. Así como el Señor nos hizo a nosotros también una nueva criatura. Y nosotros hoy en día, y aunque ustedes están estudiando como alumnos, pero ustedes son siervos también del Señor. Y deben tener esa misma pasión y ese mismo deseo de poder compartir a todos los que estén a nuestro alrededor. No solamente a los amigos más cercanos, compartir en todo momento con nuestra vida de testimonio que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dicho sea de paso, también en nuestras iglesias se debe predicar el evangelio que Pablo predicaba también, el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque no todas las personas que asisten a la iglesia han nacido de nuevo. No todas las personas que asisten a la iglesia han hecho una entrega personal de su vida al Señor. Y por eso nosotros siempre insistimos en que este mensaje tiene que ser predicado en el púlpito con la iglesia presente, pero también tiene que ser predicado a las personas que no conocen a Cristo y que están viviendo en su vida de pecado. Vimos también, pues, un síntesis cronológico de las cartas paulinas. En las fechas aproximadas o las más cercanas de cuándo se escribieron y en qué tiempo. Segundo viaje misionero de Pablo, tercer viaje misionero del apóstol Pablo, durante su primer encarcelamiento en Roma y las cartas que escribió después de ser liberado y durante su segundo encarcelamiento. Y lo tercero que vimos el día de hoy es la estructura de las cartas paulinas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Cuando estemos viendo carta por carta, vamos a estar viendo también pequeños bosquejos para cada una de las cartas. Bosquejos que nos van a ayudar para tener un mejor entendimiento de cómo el apóstol está desarrollando su pensamiento. Bien, así que en esta primera clase yo espero que ustedes queden completamente entendidos, ¿verdad?, de lo que hemos visto. Aquí está todo lo que hemos dicho, está en sus guías, en estas primeras 3 páginas de sus guías. Y yo les pido, por favor, que para que ya empecemos a ver y estudiar cada una de las cartas, lean, ¿verdad?, antes de tomar la segunda clase, y es el segundo video de la clase, lean, por favor, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a estar estudiando las cartas conforme lo tenemos aquí en la guía, no conforme lo tenemos en la Biblia, ¿verdad?, en el orden que está, porque pues en la Biblia las cartas del apóstol Pablo empiezan con Romanos, ¿verdad?, después de los Romanos, primera, segunda de Corintios, y así se va desarrollando. Pero por cuestiones de nuestro estudio de las epístolas, las vamos a estar estudiando conforme a lo que tienen ustedes en su guía. Así que les pido por favor que antes de tomar la segunda clase,
estudien, lean primera carta y segunda carta a los tesalonicenses. Y con eso vamos a iniciar y adentrarnos a esta enseñanza maravillosa y en todo el contenido rico que va a edificar nuestras vidas a través de las cartas del apóstol Pablo. Una vez más, sean todos bienvenidos y esperamos contar con su presencia en la segunda clase.